Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, cuando la congoja cierra tus oídos. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, amigos, tiene que ver con aquella situación cuando estamos tan angustiados que perdemos la capacidad de escuchar lo que Dios nos dice, lo que personas nos dicen, nos aconsejan. Realmente la congoja cierra el espíritu de la persona se bloquea, cae en un ensimismamiento, se encofra, se aísla, y todo eso definitivamente es perjudicial, atrae procesos de depresión, la persona se confunde y hasta puede tomar malas decisiones si no es que se estanca en plazos largos en su vida. Así es que con esto tiene que ver nuestro tema, cuando la congoja cierra tus oídos. Y es precisamente en el libro de Éxodo capítulo 6, verso 9, donde sucedió eso, y sucedió de manera colectiva, es decir, como un fenómeno de tristeza colectiva que entorpeció los oídos, yo digo que naturales y espirituales del pueblo de Israel. Miren lo que se lee. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Y escuchen, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esto es cuando los problemas se agravan. En el caso de ellos, pues su experiencia de esclavitud, una experiencia sumamente dramática. Los egipcios que los invitaron años atrás como visitantes especiales, les ofrecieron lo mejor de la tierra. Prácticamente los israelitas eran ganaderos, cosa que los egipcios pues no tomaban a bien, por eso los pusieron aparte, pero en buenos lugares. Pero cuando murió José, murió ese faraón que les hizo ese bien, entonces vino otro rey y las condiciones cambiaron al grado que terminaron en completa esclavitud. ¿Y por qué Faraón no quiso en reiteradas ocasiones dejar salir al pueblo de Israel y que fueran libres? Porque ellos hacían todos los trabajos que los egipcios no querían hacer, y en condición de esclavos, pues, gratuitamente. Entonces era un gran negocio tener esa enorme cantidad de gente como esclavos ahí en Egipto. Entonces estaban tan acongojados por la experiencia de esclavitud y por todo lo mal que la pasaban, que cuando vino Moisés a hablarles a nombre de Dios, ellos dicen literalmente, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Como vemos, esto puede pasarle a un individuo, pero eso se puede regar en toda una familia y a toda una comunidad. ¿Qué estoy diciendo? Hay países que pueden deprimirse el país entero. Claro que sí. Era una cantidad enorme de personas. Entonces vemos que como experiencia puede ser muy, pero muy malo quedar atrapados en la congoja. Se enferman los cuerpos, se enferma el estado mental, se pierden las opciones de vida que hay, y la persona queda en una esclavitud que ya más que circunstancial, es una esclavitud mental, anímica y espiritual. Así es que es un gran tema esto por el peso que tiene, ¿no es cierto? Cuando la congoja cierra tus ojos. Ahora, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que la congoja, que la angustia, que la tristeza, que la depresión, que la soledad cierren tus oídos? Como para no escuchar ni la voz de Dios ni la voz de tus opciones y posibilidades. ¿Qué hacer? Muy bien, atención a las claves a continuación.
¿Cómo evitar que la congoja cierre tus oídos? Primera clave, vuelve tus ojos a Dios, no para quejarte, como hizo el pueblo de Israel, sino para darle gracias por su fidelidad. Yo te voy a decir algo, amigo o amiga, si hay ambiente que atrae a Dios a nuestras vidas, es el ambiente de adversidad, el ambiente de dolor, de aflicción. Nuestras aflicciones atraen al Dios de toda misericordia, al Dios de toda fidelidad, de toda gracia. Pero nosotros los humanos, al igual que el pueblo de Israel lo hizo, alzamos los ojos a Dios, pero para reclamar, para quejarnos, para decir que Dios no es bueno, para decir que Dios nos ha abandonado, para decir que Dios no está con nosotros. Entonces hay que hacerlo a la inversa, sí, alzar nuestros ojos a los cielos, pero para decirle: Dios, te doy gracias. Yo sé que de algún lado vendrá tu salvación. Yo sé que la respuesta vendrá de manera oportuna en tu tiempo. Tú romperás mis cadenas, tú cambiarás este ambiente donde estoy de opresión, y tú traerás una nueva situación a mi vida. ¿Se dan cuenta? La primera clave es volver los ojos a Dios, no para quejarnos, sino para darle gracias por su fidelidad. Esto significa vencerse uno a sí mismo, vencer el desánimo, el desaliento, vencer, la queja, la amargura, y por fe, porque esto es un acto de fe, darle gracias a Dios por su fidelidad. Segunda clave, ¿cómo evitar que la congoja cierre tus oídos? Confía en Dios a pesar de no entender lo que te pasa. Mucha gente cae en este error. Para poder dar gracias tienen que entender lo que está sucediendo. Para poder confiar en Dios tienen que entender lo que está sucediendo, pero no necesariamente. Tú por fe, aunque no entiendas nada de lo que te está pasando, aunque no tengas ni la más mínima idea de cómo resolver la situación que estás viviendo, tú puedes confiar en Dios. No es que vamos a confiar en Dios al estilo de Tomás, uno de los apóstoles. Tomás dijo: no, yo si no viere, no creeré. Si no veo que es Él y logro constatar en las heridas en sus manos, en la herida en su costado, si yo no lo veo, no lo creeré. Hasta que lo vea, lo creeré. Jesucristo le reprochó cuando apareció resucitado. Le dice: Tomás, tú dijiste que solo viendo creerías, pero bienaventurados los que creyeron y no vieron. Fue la palabra que le dio Jesús. Lo exhortó. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Pues nosotros entremos en ese círculo de los bienaventurados que están dispuestos a confiar en Dios aunque no sepamos lo que está sucediendo, aunque no entendamos lo que está sucediendo, aunque no tengamos respuestas, aunque no tengamos salidas, siempre seguir confiando en Dios. La confianza en Dios no se hizo para los días maravillosos. La confianza en Dios se hizo para el día malo, para el día de adversidad, para el día de lucha, para el día del quebranto. Es ahí donde hay que levantar el altar de confianza en Dios. ¿Se dan cuenta, amigos? Sigo sumando en tercer lugar, ¿cómo evitar que la congoja cierre tus oídos? No preguntes por qué de lo que estás pasando, es decir, la causa. Preguntar por qué es preguntar la causa. No preguntes el por qué de lo que te sucede, sino el para qué, que eso es propósito. ¿Tiene sentido preguntar por la causa, Señor? ¿Y por qué me sucedió esto a mí? Si yo soy una buena persona, si yo no me meto con nadie, si yo le hago bien al prójimo, si yo te amo, Señor. ¿Tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. Job, que pasó por todas las tribulaciones imaginables, Job nunca reclamó nada de esto. Nunca. Dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces preguntar por qué, preguntar la causa no tiene tanto sentido como preguntarle el para qué. Eso es preguntarle el propósito a Dios. Es decir, Dios, ¿cuál es tu propósito para que yo esté pasando por esto?
¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Hay algo que me estés diciendo que yo necesito escuchar de ti? ¿Habrá alguna lección que yo debo aprender en esta experiencia? ¿Se dan cuenta? Es una enorme diferencia entre el preguntar por la causa, el por qué, y el preguntar el propósito, que es el para qué. El para qué te va a dar respuestas, te va a dar lecciones, te va a dar aprendizaje, te va a dar luz en medio de la situación. Pero preguntarlo de otra manera, amigos, no tiene ningún sentido y no tiene ningún propósito ni razón de ser. Por supuesto, la congoja, el desaliento, la angustia son malos consejeros. Estos te dicen que Dios te ha dejado de la mano. Estos te dicen que Dios te ha abandonado. Estos te dicen que Dios no está contigo. Te dicen muchas cosas así. Pero la fe también puede hablar a tu oído. La fe es la certeza de lo que se espera, hablando de cosas buenas. Es la convicción de lo que no se ve, aunque estés todavía en medio de la bruma de las tinieblas. La esperanza te habla y te dice que el día de mañana será mejor, que vendrá la respuesta, que vendrá la provisión a tu situación, a tu necesidad. Es que tenemos también, amigos, que decidir a qué voz vamos a escuchar. Cuando Adán está abrumado por su propia mala decisión y pecado, ¿qué es lo que Dios le dice? Lo primero que Dios le dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Que te miro aquí angustiado? O sea que Dios le está indicando a Adán que su mayor problema comenzó con las voces que escuchó. Escuchó la voz del maligno, que cuestionó a Dios, que les dijo que no había nada de malo en desobedecer a Dios, que serían incluso como Dios, que se les serían abiertos los ojos. ¿Se dan cuenta? Y Dios le dice: ¿con quién has estado hablando? ¿Quién te ha dicho estas cosas? Pues es igual. Nosotros tenemos que decidir qué voz vamos a escuchar: la voz del desaliento, la voz de la depresión, la voz de la frustración, la voz del enojo, la voz de la angustia, o vamos a escuchar la voz de la fe, la voz de la esperanza, la voz de la palabra de Dios. Cuando pensamientos angustiosos vienen a mi mente, yo abro mi Biblia y ahí encuentro el pensamiento de Dios que comienza a dominar sobre pensamientos negativos y enfermizos en mi estructura mental. ¿Se dan cuenta? Por eso, insisto, no preguntes el por qué, que es la causa de lo que sucede, sino el para qué, que es el propósito. ¿Qué Dios te estaría diciendo o enseñando al permitirte que pases por esa situación? Y número 4, con lo que cierro: cómo evitar que la congoja cierre tus oídos. Enfrenta la congoja con alabanza a Dios y con promesas de Dios. Uno es A y otro es D. Enfrenta la congoja con alabanzas a Dios. Esto sale de ti para Dios, pero también con las promesas de Dios para ti, lo de Él para ti. Me parece que hay una gran asociación en estas dos acciones: alabar a Dios y recibir de Dios su promesa. Las promesas de Dios no son quién sabe, no son tal vez. Las promesas de Dios, dijo San Pablo, son sí y amén en Cristo Jesús, por medio de nosotros. Y ese por medio de nosotros involucra nuestra participación. Somos también gestores. En alguna medida administramos también nosotros lo que va a suceder. La promesa viene de Dios, pero nosotros le creamos las condiciones a Dios para que cumpla su promesa. ¿Cómo lo hacemos? Le alabamos a Él y hablamos conforme a la fe, hablamos conforme a la esperanza y al amor. Entonces, hay que enfrentar la congoja con alabanzas a Dios y con promesas de Dios. Vuelvo al inicio, leía para ustedes del libro de Éxodo capítulo 6, verso 9. Dice así: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Están agobiados, están abrumados, están acongojados, y es que su escenario es sumamente hostil. Y no escucharon al enviado de Dios. No escuchaban la voz de Dios en la boca y en la persona de Moisés.
Puede ser, amigo o amiga, que Dios te esté hablando hace ratos ya, pero estás tan absorbido por lo que te pasa, estás tan absorbido por la angustia, por la congoja, que no estás oyendo a Dios. Dios te está diciendo que está contigo, Dios te está diciendo que te va a sacar de esa situación, Dios te está dando promesas, pero hay una voz que se está imponiendo en tu corazón y es la voz de la congoja, de la angustia. Tienes que tomar conciencia de eso y tienes que hacer algo al respecto. ¿Cómo evitas que la congoja cierre tus oídos a Dios? Te he dado 4 claves. 1, vuelve tus ojos a Dios, no para quejarte, sino para darle gracias por su fidelidad. 2, confía en Dios a pesar de no entender lo que te está pasando. 3, no preguntes por qué, la causa de lo que sucede, sino el para qué o el propósito de lo que estás viviendo. Y 4, finalmente, enfrenta la congoja con alabanza a Dios. Esto sale de ti para Dios y con la promesa de Dios para ti. Eso viene de Dios para tu vida, para con tu persona. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando la congoja cierra tus oídos. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.